Hola, buenas noches, Padre Gerardo, ¿cómo le Buenas, va? ¿Cómo está? Bienvenido a mi espacio. ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Viste? Es una y una como en las partidas. Hoy te toca a vos jugar con blancas. Tal cual, sí, ahí vamos cambiando. Bueno, hablando de la partida, podemos comentarles a nuestros seguidores que cada vez son más. No sé si en su YouTube, pero en el mío cada vez hay más seguidores también. Y esto Bueno, se sí, está sí, alimentando. tracciona a seguidores, sí. Bueno, Y contarle que vamos cambiando también el hicimos método, tablas porque de a veces partida. arranco yo, a veces arrancas vos. O sea, la idea es desconcertar al adversario, es decir, que no sepa el que está mirando qué es lo que vamos a hacer, cómo va a salir cada vez. Ya cuando hagamos un vivo, que ya estoy armando para hacer el vivo, ahí los vamos a invitar con tiempo. Así estamos Muy una sede bien. neutral. Bueno, voy a compartir la pantalla. A ver. Nada, contarle a los que nos siguen que, que hicimos tablas nuestra partida que estábamos jugando, ¿no? Bueno, pero no saques la sorpresa, porque después en algún momento también si la comentamos. Sí, da para comentar esa partida, pero bueno. Igual no vamos a encontrar los recursos tácticos y estratégicos que estamos viendo en estas partidas, pero bueno, es Sí, sí. como para Pero entretenernos. tiene muchas cosas interesantes. Bueno, vamos hoy Sobre con todo una. muchas cosas que no se concretaron, muchas posibilidades que no se dieron, pero que hacen al equilibrio un poco del juego también, ¿no? Hay mucho Bueno, siempre en la trastienda del juego que no se ve y que el que la jugó la sabe, digamos, ¿no? bueno, como la vida misma, porque a veces cuántos planes tenemos y cuántas ideas se nos cruzan por la cabeza y no las hacemos. Y a veces lo mejor es la jugada más sencilla, el movimiento más simple. A Sí, o veces como, uno imagina ilusoriamente cosas complejamente, pero que después se va dando cuenta que son globos sí, inflados, ¿no? Como que en realidad lo más simple a veces o lo más sí, directo es lo mejor. así es. Pero bueno, no hay que complicarse, hay que ir al grano. Bueno, vamos hoy con una partida muy interesante de un joven Karpov. Esta partida seguramente le va a gustar a mucha gente, sobre todo los estratégicos. Esta partida se jugó en el año 74, padre. Yo tenía 4 añitos. Todavía no cumplía los 4 añitos. Y en la Olimpiada, ¿no? Y Karpov todavía era un muchacho, pero ya pisando muy fuerte. Y acá queda muy plasmado su estilo de juego. Así que bueno, es una partida que juega con un Seeker, que era alemán, y que, bueno, les toca la Olimpiada, ¿no? Se enfrenta. Eso es lo que tiene muy lindo la Olimpiada, que uno puede encontrarse con gente de todo el mundo y aparte bueno, aparte de los mejores ajedrecistas, del primer tablero de cada país, ¿no? Es muy colorido. A todo esto, bueno, le comento que voy a ir a la próxima Olimpiada si Dios quiere, así que alguna partida la vamos a transmitir desde ahí. Ujú. Bueno, vamos con Karpov, que juega E4, E5, caballo F3, caballo C6, un peón rey, y esta es la famosa apertura española. Digamos que es lo más clásico que hay en ajedrez jugando peón rey. El peón rey se llaman partidas abiertas, porque generalmente llevan a partidas abiertas. Podemos decir que esta partida no es el mejor ejemplo de partida Ujú. abierta, pero la siciliana y otras defensas llevan un juego muy abierto. Pero bueno, esta partida no es ese caso. Y también es conocida como Ruy López, que eso no sé si usted hizo la tarea, pero si no, yo voy a Leí en comentar. Wikipedia no Un colega solamente suyo. la biografía de Ruy López, sino también la de Karpov y la de Kasparov, que es la partida que sigue, como para tener el No, panorama de la semana. no les cuente la de Eh, Casparo, no me esté quemando las variantes. No, está bien. Bueno, Ruy López fue un sacerdote del año 1500 y algo, usted debe tener más memoria que yo, y que creo que, no sé,
no lo vi con una Wikipedia muy llena de trayectoria sacerdotal, digamos que no cuenta, que es lo que más me llamó la atención, que digo, bueno, si es un Bueno, pero clérigo. eran ese estilo de clérigos así un poco más mundanos, ¿no? En general que habían ahí. Bueno, había muchos curas, entonces sobraban y había para todo. Algunos se dedicaban, eh, anduvo bastante ahí por Roma dando vuelta también, viajó Bueno, pero el ajedrez bastante. también necesitaba un pastoreo. Y qué mejor que Ruy López, ¿no? Mm. Que ha escrito libros y tratados, o sea, no tratado de ajedrez, pero sí mucho material de ajedrez, sobre todo de la apertura. Ya había teoría en el 1500, ¿no? De ajedrez, y fue considerado uno de los, bueno, el primer campeón del mundo de ajedrez, por lo menos la persona que más sabía de ajedrez en Europa. Le ganó a Así, los principales referentes de Italia y sí, bueno, lo sí, declararon campeón mundial después, seguramente, como exactamente. referente único o principal de esa época, claro. Bueno, en este A6 el alfil retrocede, existe la variante del cambio, es un poco más pacífica, dobla peones, pero pierde el par de alfiles y ahí se presenta un juego estratégico muy diferente al que vamos a ver ahora. Caballo F6 atacando E4 y enroque. Todavía E4 no puede ser comido porque, bueno, la torre va a aparecer en la columna y va a haber algunas dificultades, ¿no? Siempre en las aperturas tenemos que tener mucho cuidado con las celadas. Celadas son las trapitas que hay, los recursos tácticos o artilugios para que el otro caiga en algo y pueda perder rápidamente. Bueno, torre uno y ahora que está defendido este peón, estamos amenazando comer este caballo y definitivamente comer el peón de E5. Antes esto no hubiese sido posible, una porque ya estaba cayendo el peón de E4 y muchas veces cuando nos comen en F6, en C6, perdón, la dama puede aparecer en algún momento tocando el caballo que se haya comido el peón de E5 y el peón de E4. Bueno, es por eso que ahora que está todo defendido de parte de las blancas, se hace la jugada de 5. Todo tiene su tiempo, digamos, no es que en cualquier momento podemos hacer la jugada. Alfil B3, este es conocido el alfil español, ¿sí? Es muy poderosa su acción en esta partida, no se ve, pero en general hay mucha presión de este alfil en F7. Bueno, es conocido jugar con caballo G5, que obviamente no es bueno en esta situación, pero es interesante esto. Y el alfil español, cuando nos amenazan caballo A5, es bueno ya defenderlo, o sea, cuando nos lo quieren eliminar, nosotros nos escondemos. Luego el peón puede ir a D3, evitando que el caballo ingrese y un montón de jugadas. Y una vez que las piezas blancas se acomodan, después se puede empezar a avanzar con D4 y en algún momento el alfil español vuelve a aparecer en esa diagonal. En esta partida no fue nada así, enroque, H3 y caballo A5. Bueno, acá es un comentario sobre este tipo de jugadas. Bueno, sabemos que el caballo está en la banda del tablero, pero la idea estratégica de esta jugada es controlar el centro. Siempre el centro es la esencia del ajedrez de la lucha, ¿no? ¿no? No olvidemos que esta es una guerra pacífica y silenciosa, donde la estrategia es una estrategia militar. Entonces el centro es muy valioso y las blancas van a jugar con D4 y adueñarse un poco de la iniciativa porque son los que llevan la presión en el centro, los que hacen el contacto de peones. Por eso el caballo va a 5 para hacerse 5 y tener un control o un ataque, una presión sobre ese centro. Alfil C2. Todo esto es súper mega teórico, ¿no? C5, D4, dama C7. Bueno, está defendiendo el peón de E5. Todas las jugadas en ajedrez tienen un motivo, tienen un porqué. No es que hacemos jugadas al azar, ¿no? Aquí está defendiendo el peón. Caballo BD2. Este caballo, como verán, no sale como usualmente pasa en el peón dama por C3. Entonces, el caballo, ¿se acuerdan que en algún momento comenté que el caballo tiene, los caballos tratamos de ponerlos en este cuadrilátero y entonces ahí tiene mucha más actividad. Estos caballos, este caballo dama, no tiene muchas posibilidades en esas casillas, por eso suele hacerse maniobras para venir por G3, por H2 o por E3, para que el caballo finalmente llegue al centro, ¿no? Esas son maniobras. ¿Por qué podemos hacer estas maniobras? Porque la posición es cerrada.
Cuando la posición es cerrada, podemos hacer maniobras lentas. Cuando está abierta, no podemos hacer eso. Tenemos que jugar más dinámico. Caballo C6, vuelve el caballo al centro, como es lógico. Fíjense este H3 que no lo comenté, tiene dos ideas. Una es evitar que el alfil venga a clavar el caballo. Y otra es también a futuro darse un aire al rey, también dejarle la casilla para el caballo, como les había comentado. O sea que tiene más de una idea. E incluso también evitar saltos de caballo. Una jugada muy útil ese H3. D5. Aquí Karpov define cerrar el centro. Si bien esto es muy sólido y tranquilo, cierra, pero las negras tienen cierta dificultad porque el peón más avanzado es de las blancas, está en territorio contrario y aparte comprime un poco la posición. Y ese caballo en D8 no está tan bien. Obviamente que si iba a 5 pasaba casi lo mismo, la mejor casilla que tiene prácticamente es B7. Así que bueno, es como un pequeño mal que tenemos que soportar en la posición. Las negras están incómodas, pero está equilibrado. A4, la idea acá es generar una presión en el flanco dama. Esta variante es muy interesante. Generalmente el blanco juega en el flanco rey y el negro más en el flanco dama, pero en este caso las blancas hacen esa ruptura. Torre B8, A por B, A por B5 y B4. Bueno, Karpov, ya dijimos, un jugador, bueno, por supuesto súper completo, pero su fuerte siempre estuvo en la estrategia y los finales, la simplificación, el paso al final, ¿no? Partidas lentas, realmente un maestro inigualable en eso. Pero no digo que le costaba, pero le molestaba jugar partidas complejas y tácticas, que esa va a ser la siguiente. Así que esa no se la pierda, porque va a ser muy compleja. Entonces acá juega B4 con la idea de frenar, cerrar este flanco, pero teniendo una iniciativa, porque él se quedó con la columna. Si bien no podemos entrar, porque está totalmente defendida la columna, eh, bueno, en A5 no hacemos prácticamente nada y el caballo nos puede echar en cualquier momento, pero la idea es un poco sostener el control. Las negras no están obligadas ni a tomar ni a pasar, pero en este caso un Sicker hace caballo B7. Los jugadores alemanes en general siempre han sido muy aguerridos, muy aguantadores de la posición, ¿no? Un estilo, una escuela, digamos, que han tenido de ajedrez. Caballo F1, como habíamos comentado, esto de maniobrar con el caballo. No sé si la partida es muy compleja o se entiende. No sé, ¿Sí? es muy, muy asombroso, digamos, cómo va ganando espacio Karpov, ¿no? Es decir, cómo progresivamente va Sí, sí, va sumando. cerrando y apretando, ¿no? Casi como una boa parece, Exacto, es ¿no? una boa Es como una constricta. boa, ¿no? Es decir, trabaja con los pequeños espacios Sí, que necesariamente tiene que dejar la otra persona al mover, ¿no? Hasta que no exacto. puede moverse. Bueno, aquí maniobra con el caballo y ahora con el alfil a E3, como habíamos comentado, ¿no? No lo pueden expulsar al alfil. Y el caballo está buscando un futuro mejor también, ¿no? Por G3 o por H2. Torre A8, acá vemos que las negras completaron el desarrollo. Este alfil no es muy bueno. Podemos parar un poquito y hacer una evaluación general de la posición y decir, bueno, el negro está peleando por la columna no es de las blancas, tampoco de las negras, está peleada, pero después, si vamos a una evaluación general de las piezas, este caballo es medio inútil y este alfil también. Y las otras piezas están ahí más o menos equilibradas, dama, caballo, alfil de casillas blancas. Pero las blancas se ve que los caballos son mejores porque todos están más potenciados, ¿no? Este caballo tiene un futuro mejor que el de B7 y los alfiles también están bien posicionados. Si bien el alfil de casillas blancas se presume bastante inútil, en algún momento puede aparecer en juego, ¿no? Tiene mucha más actividad que el de E7, que es un poquito más inútil todavía. Entonces, ya ahí hacemos una evaluación general y vemos que nuestras piezas no son, o sea, son un poco mejor que las piezas negras. Dama de 2, se conectan las torres, torre FC8,
Y acá hay que empezar a analizar algunos temas que puede llegar a aparecer en la columna. Entonces Karpov hace alfil D3. Esta jugada es una jugada de prevención, defiende la columna, como hemos dicho recién. El alfil está defendiendo el punto E4, que no lo tenemos que perder de vista. Y también hay una presión sobre B5. Así que bueno, ya. E6, esa jugada a futuro siempre es necesaria, es un aire, es la posibilidad de mejorar el alfil, también es la posibilidad de avanzar a H5, en algún momento pasar el rey y el alfil a H6, o hacer una maniobra con caballo, caballo H5. Bueno, tiene muchas ideas ese G6, normal, una jugada. Entonces, caballo G6, alfil F8 y torre A2. Bueno, acá Karpov empieza de a poquito a avanzar. Si las negras toman, entonces la dama toma y ahora sí me estoy quedando con la columna. Y ojo que estoy entrando en sexta o séptima con amenazas en B5, entonces ya empieza a haber alguna molestia en la posición del negro. Esta jugada yo le puse dudosa porque prácticamente cierra la posición y deja de tener o sea, el contacto de peones lo hacía el negro, mantenía la presión, la tensión. Y este cerrar es como, bueno, me conformo con esta pasividad en el flanco. Habilita mucho al alfil este de 3 en la acción en la columna y acá es donde aparece una maniobra genial de Karpov que los que conocen la partida se deben acordar porque es muy impresionante. Acá una jugada que comenté que se podía haber hecho era torre por A2, dama por A2, es una opción. Aunque las blancas tienen la columna, las negras pueden jugar un caballo de 8, dama B7 y seguir sosteniendo la columna de alguna manera. Así que digamos que es muy difícil que el blanco todavía entre. Pero aquí C4, el alfil se fue a B1, no puede... Ahí, eh, Claudia, hubiera sido factible hacer C por B4 de las negras, C por B4 no sé, porque C por B4, abriendo la más que columna, no sé, yo creo que es bastante peor, porque porque ya estaba preparada la defensa y ya al no, sacar el alfil, de algún modo no solamente se precavía en el supuesto caso de que el alfil quedara doblemente atacado por la dama y la torre, sino que además preparaba el lugar para las torres ahora, ¿no? y sí, es que acá las blancas amenazan torre C2, torre Sí, sí, sí. C1, se abre esta columna que es mucho más peligrosa y el negro no tiene buenas jugadas para su dama, ¿no? Ujú, Entonces se abre mal, digamos, la columna, se abre, es ujú, contraproducente, ¿no? ujú. Así que acá jugó alfil B1 porque sostiene la defensa del peón y siempre si comen a 2 viene la dama, dama D8, para justamente defender la columna. Esto es muy interesante esa lucha por la columna, tampoco es que el negro esté perdido ni nada, es una posición incómoda que tiene. Yo aquí puse caballo D8 porque esa dama D8 parece que no fue tan buena. Caballo D8 era la jugada, era mejor para poner la dama en B7 y después hacer los cambios y poner la otra torre en A8. Esta jugada pasó, no sé si desapercibida, pero hubo un mal cálculo con el dama de 8, porque un seeker vio, bueno, ahora cambio la torre, meto la otra en A8 y me domino la columna. Pero acá es donde Karpov hace esta jugada que es brillante y es un tapón que pone ahí, ¿no? Es como que, bueno, ahora quedó anulada la columna, no solo eso, sino que este caballo, verán que no tiene ninguna casilla, ¿no? Está totalmente obstruido. El alfil domina las otras casillas, la torre lo sostiene y bueno, solo queda ahora duplicarse o triplicarse, porque podemos incluso traer en algún momento la dama a 8, a 1, perdón, detrás de las torres y generar una superpresión en la columna y abrir cuando a nosotros nos convenga. Así que esta partida muestra eso de la importancia de una columna abierta, ¿no? Que es la columna, pero esa jugada del fila 7 realmente es una jugada sorprendente. Esta partida es un modelo, ¿no? Que se usa para justamente aprender este tipo de recursos.
Bueno, caballo E8, alfil C2, caballo C7, y un seeker, como vio que Karpov no tiene ni ganas de ir a atacar en flanco rey, dice, bueno, me voy a defender con todo el flanco dama, y este caballo ejerce una defensa importante sobre las casillas A6 y A8, y también sobreprotege al peón de B5 para el futuro, pero ese caballo ahí es tan pasivo y queda bastante atrofiado el flanco dama, está como encajonado, ¿no? Como un embotellamiento de tránsito, porque todos están ahí metiditos en un poquito de espacio. Carpo sigue presionando con las torres, dama E7, alfil B1. Bien, aquí es donde Carpo deja el paso a su dama. Todavía las partidas así, cerradas, se definen con un golpe táctico, y lamentablemente no se ve el golpe táctico. Tiene que haber una ruptura, que es lo que Karpov va a idear. Entonces, como en esta época los controles de tiempo eran, uno llegaba al apuro de tiempo con mucha rapidez, o sea, se consumía bastante rápido el tiempo de uno, no había incremento como ahora. Entonces es importante ver que Karpov hace maniobras, también empieza a maniobrar, no solo buscando la ruptura, que en este caso va a ser F4, sino también asegurando un poquito la posición y pensando. Bueno, el negro también está maniobrando con sus piezas, pero no tiene dónde ponerlas. Bueno, este caballo H2 para mí es una jugada muy interesante, porque, bueno, a nadie se le ocurriría decir, bueno, me llevo el caballo tan para atrás. Siempre digo que el caballo atrás no es buena señal, pero este caballo está evolucionando para casillas de ataque, y además lo más importante es que está dejando, el otro caballo dejó paso al peón F4, y esa ruptura hace que los caballos puedan ingresar después a la posición desde D4, o que se puedan abrir líneas sobre el caballo. Y G7 y F4. Esto es muy importante. Sin ruptura no ganamos ninguna partida. Siempre tiene que haber un riesgo. O sea, en las partidas y en la vida me parece lo mismo, tenemos que tomar decisiones de riesgo en algunos momentos. A veces no vemos claro, pero hay que tomar una decisión. Bueno, esto es lo que pasa acá. El blanco abre la posición. Yo hice unos comentarios que si tomaba caballo por F4, y acá puede jugar F6 como una opción, eh, porque, bueno, eh, hay varias situaciones complicadas en esta posición, pero el blanco, perdón, el negro no tiene por dónde sacar el alfil. Entonces de a poquito el blanco va a ir ganando más espacio. Pero bueno, F6 y torre A5, seguir con la presión en la columna y seguir sumando, avanzando, ¿no?, en la posición del otro. Este alfil a la larga se va a revivir por este sector. Entonces, esto era ventajoso, era una ventaja importante, clara ventaja. Caballo B7 era otra opción acá, alfil D4, el cambio de alfil le conviene al blanco, en este caso porque va a empezar a debilitarse el enroque, y alfil por D4, dama por D4, y si quiere hacer el cambio de damas, nos rehusamos porque tenemos una mejor iniciativa. Entonces el que está mejor mantiene las damas para seguir atacando. Y ahora fíjense que los caballos del negro, digo fíjense porque están toda la audiencia que nos siguen, los caballos no pueden evolucionar, no pueden volver a F6, están atrofiados, y los caballos blancos sí se pueden inmiscuir en la posición de las negras. Así que ese es un detalle importante que se logró con el F4. La ruptura esa de F4, por eso el negro hizo F6, F5, que es otra jugada excelente, porque lo que ahora hace Karpov es cambia de carro a mitad de camino, no va a abrir la posición, era lo que pensábamos, sino que va a jugar estratégicamente contra este alfil. Pero no solo eso, sino que Karpov se da cuenta que las piezas negras no tienen movida, o sea, no puede mover la torre, la otra torre, no puede mover el caballo. Este caballo solo tiene F7, y este alfil solo tiene 2 jugadas, la dama 2 o 3 jugadas. Entonces él dice, bueno, ahora voy a poner todo mi foco en no dejarle jugar ninguna pieza, a dejarlo subswan, y entonces eso va a lograr G5, porque si tomaba en F4, esto, fíjense que acá con un caballo en E4, es un mega caballo, ¿no?, poderosísimo, y bueno, esa posición no se puede ni jugar, porque tiene todo el control de la partida.
Entonces hizo G5, alfil de C2. Esta partida a usted le gusta, padre, porque es su estilo, ¿eh? Caballo G3, caballo B7 y alfil acá, alfil de 1. Bueno, fíjense cómo este caballo. La tarea es que para la próxima me tienen que decir cuántas jugadas hizo ese caballo. Pero ese caballo se volvió a mover, a maniobrar, y ahora entra el alfil a cambiarse por aquel alfil, el bueno por el malo, porque ese se chocaba contra los peones. Y luego el caballo va a entrar con todo por H5. Entonces hizo H6 y alfil H5. Ya las negras están muy desesperadas. Dama I8 para no comer y no dejar entrar al caballo, y dama D1. Fíjense cómo contrapresión, más presión. No es que yo tomo y dejo la posibilidad del otro de liberarse, sino más presión, ¿no? La verdad que es una partida magistral. Caballo D8. Lo poco que pueden moverse los caballos se van moviendo. Torre A3. Torre A2, va mejorando las piezas, otro pasito más arriba. Y el negro El ya mueve rey el ese se rey. mueve mucho. Se ha movido tantas veces de un lado para el otro ese rey en las dos casillas. Es que no tiene jugadas, está esperando que lo maten, básicamente. Entonces, bueno, y acá Carpo hace esa jugada táctica, y acá Parece un condenado a muerte Así es, impaciente caminando así en la es. celda. La táctica es una consecuencia de la estrategia, o sea que no podemos ser jugador táctico o estratégico, tenemos que ser ambos. Entonces, al que le gusta mucho la estrategia y es estratega, tiene que tener una visión táctica, porque la definición es táctica. Y acá pasa eso, que está entregando el alfil, pero obviamente si come, está entregando el caballo, aparece el jaque doble, descubierto y me como la dama. Si bien es simple, bueno, esta irrupción del caballo es definitoria. Sigue esperando que lo maten, y ahora caballo E3. Vamos acomodando las piezas, y ahora alfil por F7, caballo por F7 y dama H5. Bueno, ya ahora estamos entrando hasta con la dama por la cocina. Caballo de 8 para intentar el cambio de damas y dama G6. ¿Por qué ese dama G6? Porque es intocable, no la puede comer a la dama. Porque si comiera la dama, nosotros vamos a entrar con este caballo en F5 tocando al peón y tocando el alfil, y con este caballo en H5 tocando el alfil 2 veces, que va a ser imposible defender, y el peón también. Y después, también H6, bueno, todo. Y después va a haber un G7 ganando el alfil del todo. Entonces, es como que no puede en ningún caso tomar en G6. Rey F8, sigue esperando, caballo H5, y ahora está ahí una amenaza concreta de mate, G7. Entonces hace dama E7 y caballo G4. Porque este caballo G4 ya hay 3 amenazando F6, ¿no? La dama, los Eso, dos perdón, caballos. Claudia, no sé si era de la partida originaria eso, ¿eh? Esos dos movimientos finales. Porque Em, dice White Wings, yo estuve ensayando con esos ajá. movimientos, pero Bueno, no sé sí, si puede son los ser únicos que la partida, posibles. puede ser que haya terminado, pero me parece que termina acá, en caballo E8, acá. O acá, caballo G4. De Claro, todas maneras, en caballo H5 creo que ahí terminaba, pero me parece que esas dos no, movidas son casi pero obligadas, acá ¿no? caballo H5, dama E7 es obligada, que es lo que dice el módulo, ¿no? Lo ponemos al módulo para que la gente vea la evaluación, es casi 7 peones de menos. Y Ujú. acá la jugada correcta sería, bueno, acá da un alfil B6, porque luego del cambio de torres, este caballo va a quedar en el aire, y bueno, va a entrar la torre por la séptima, pero aparte está toda esta entrada de los caballos, ¿no? Por Sí, sí. G4. Los dos Este, caballos juegan, los blancos juegan y los negros no juegan, entonces de a poco van a ir Esta consumiendo los sería, peones. sí, una posible forma de terminar la partida, pero es evidente que la dama no se puede mover de la séptima porque está cayendo el alfil. Realmente la lucha es esta, ¿no? Fue contra el alfil, que es un peón más, y bueno, está la irrupción en séptima, no tiene la columna, es una partida que se cae a pedazos la posición, Ujú. ¿no? Acá. Así que bueno, espero que les haya gustado. Voy a dejar de compartir para escuchar su reflexión. Bueno, yo tengo que hacer una reflexión sobre la partida.
diríamos que es una meditación posible, ¿no? Que se me ocurre a partir de esa situación justamente casi como de asfixia que va generando las blancas Karpov sobre su adversario, Ujú. eh, con esa metáfora un poco de la boa también, ¿no? Y en cierto modo me hace pensar un poco cómo actúa el mal espíritu y cómo tenemos que reaccionar, ¿no? Porque si no hay una reacción, lo que va pasando es eso, es decir, la vida se va como asfixiando progresivamente, sobre todo si está animada por el temor, es decir, el temor Tal cual. que nos pone en una actitud más defensiva va cerrando todo más, ¿no? Y entonces vamos como girando en torno a nosotros mismos, no vamos autotrascendiéndonos, lo cual siempre va a tener un riesgo, como vos decís, supone una ruptura, en algún momento hay que jugar esa opción, ¿no? Y esto es interesante verlo no solamente, diríamos, desde una perspectiva espiritual, así químicamente pura, eh, es decir, en el fondo uno se va dando rosca solo, digamos, y en el fondo termina como asfixiado, sin vida, sin conexión, sin espacio, ¿no? Con dimensiones propias que no terminan de activarse, como acá era el caso de los caballos, por ejemplo, negros, sino que también tiene aplicaciones un poco para la vida social. Yo pensaba esta partida desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia o de la moral social, de la teología moral social, porque de algún modo el contrajuego en el ajedrez daría la impresión que es lo mismo que la reciprocidad en las relaciones humanas. Si no hay contrajuego, hay unidireccionalidad en el vínculo. Evidentemente siempre van a ser vínculos asimétricos y eso uno lo podría llevar, por ejemplo, a la vida familiar, ¿no es cierto? Donde se genera una relación de subordinación, por ejemplo, de algún miembro de la familia hacia otro, por ejemplo, entre los cónyuges. Pero también uno lo podría llevar al mundo del trabajo, es decir, bueno, uno no toma la decisión de irse o de reaccionar porque, bueno, es lo que tiene y sigue ahí, cada vez está como más asfixiado. También en el ámbito de la economía uno lo podría pensar también, ¿no? Es decir, las asimetrías en el balance comercial y bueno, y cada vez uno está como llevado a aceptar condiciones que son menos favorables también en el Sí. ámbito del mercado, ¿no? En el ámbito político ni qué decir, porque bueno, se parece Uh, mucho, ¿no es cierto? Es decir, todas esas asfixias un poco, porque no hay otra salida. Entonces, en algún momento siempre tiene que haber algún tipo de ruptura, ¿no? Incluso aunque lleve a una muerte épica, ¿no? Uno lo puede sí. pensar más claramente el ajedrez en el ámbito de la relación entre países, es decir, o el país es conquistado, o bueno, o a una defensa valiente, patriótica, que puede también tener un mal fin, pero de algún modo es más digno que esperar la asfixia, un poco como ese rey que se movía en dos casillas, ¿no? Acá estoy usando la metáfora del ajedrez, no diciendo cómo hay que jugar al ajedrez, pero No, no, no. simplemente tomando un poco las figuras que ibas mostrando un poco en esta partida, ¿no? O sea que me da la impresión que como que la gran lección es como que uno tiene que zafar, buscar zafar de ese juego un poco de asfixia, de boa, de algún modo, que radicalmente llevaría adelante un psicópata, por ejemplo. No estoy diciendo que el que Sí. manejaba las blancas es un psicópata. Estoy diciendo Bueno, que no. uno puede tomar esta metáfora, ¿no es cierto? Como un juego como opresivo de algún modo, que desde una perspectiva humana lo que hay que hacer es justamente reaccionar con una estrategia más bien de contrajuego, de apertura, creativa, lúdica, y entonces se va como dando un juego más equilibrado, ¿no? Es decir, Ya va le teniendo voy, un contrajuego. ya le voy a buscar alguna partida así magistral, vamos a indagar, donde pasa eso, donde uno en lugar de quedarse ahí en el molde esperando que lo maten, tiene esa reacción, ¿no? Y dar vuelta a la partida y bueno, arriesgarse un poco, salir de Es esa que acá, por zona de ejemplo, en confort. realidad está la esperanza de las negras, que es lo que siempre se piensa en las situaciones límites, es decir, bueno, hasta acá llegará, no irá más allá de esto, ¿no? Entonces se va como aceptando situaciones, ¿no? Con las que el mismo adversario va jugando, ¿no? Es decir, me habías prestado el libro de La primera vida de Miguel Naidorf,
que en realidad es un tema conocido, digamos, de otras Sí, lecturas y de otras sí, películas también, ¿no? De otros documentales. Es decir, pero siempre estaba la esperanza, digamos, de que no viniera la muerte, ¿no es cierto? Entonces uno espera, se resigna, acepta, ¿no es cierto?, en el gueto de Varsovia, etcétera, hasta que en algún momento hay que reaccionar, ¿no? sí, El gran tema es si uno lo hace a tiempo, lo hace en mejores condiciones, ¿no? Si no, ya está como muy inerme, muy desnutrido, muy sí, sí, debilitado de sí, algún modo, y entonces las posibilidades de contrajuego son casi nulas, ¿no? Es decir, tienen muy pocas chances de éxito. Pero me hacía pensar esto, es decir, cómo en realidad la vida nos invita también a reaccionar, ¿no? Así como nos invita a no avasallar a los demás, tampoco a dejarnos avasallar y a jugar ese juego equilibrado que es el juego de la reciprocidad, donde siempre va a haber más equidad y ojalá también amistad social. tal cual, sí, Es la así es. meditación que se me ocurre a partir de esta partida. Da mucho esta partida para mucho, ¿eh? Pero bueno, vamos después preparándonos porque ya nos queda poquito para esta charla, para la próxima, que bueno, también tiene estos protagonistas Kasparov con Karpov en la mejor época de ambos, creo yo, pero sobre todo de Kasparov, y que seguramente les vamos a comentar algunas vicisitudes extrajedrecísticas que acontecieron, ¿no? En esa parte de la historia. El alfil de esta partida, el alfil blanco en A7, es casi Sí, como un grillo que le puso. sí, Al así es. presidiario le puso un grillo ahí, con ese alfil ahí. Es Es verdad. casi, algunas imágenes son metáforas casi perfectas, ¿no? Sí, no, De el ajedrez golpe, ¿no? Ya no se tiene pudo mucha mover riqueza. más. Tiene mucha riqueza realmente el ajedrez en esto, es muy generoso. Así que podemos sacar muchas conclusiones y bueno, le agradezco su iluminada comentario. Otro detalle que descubrí, Claudia, en la propuesta inicial que vos habías hecho de estas tres partidas, Polgar con Kasparov, después Kasparov con Karpov y Karpov ahora con Ni siquiera. alemán, sí, es que el que primero perdía después ganaba. En Sí, el orden que vos las propusiste, yo te invertí ahora esta partida porque me inspiré un poquito más con esta y en esta lógica interpretativa viene mejor un poco entonces el ejemplo de lo que hace Kasparov, que es justamente lo que estoy sugiriendo acá en el plano sí, humano, no en el plano sí, ajedrecístico, ¿no? Pero es interesante porque primero presentás al jugador perdiendo y después ganando, ¿no? sí, 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 Que es así es. interesante eso. No, es muy importante. Trato de mantener un equilibrio, eso está pensado también, de no poner derrotas al mismo y aparte ver su potencial y también el tema de que siempre tengamos en cuenta también las mujeres, porque se habla mucho de las grandes mujeres del ajedrez, pero se las reconoce poco. Entonces vamos a tener partidas de mujeres y una característica del ajedrez femenino es la lucha, ¿no? Hay pocas tablas en el ajedrez femenino. Así que eso Ujú. da para una charla importante. Como dice el Papa Francisco, sin las Son mujeres más no hacemos artesanales nada. posiblemente, más artesanales en